Hola, buenas. Este es el video para la ayudantía 7. Bien. Entonces lo primero que les voy a pasar acá son hablarles del circuito equivalente de la máquina síncrona, tanto para modo motor y generador, y también los diagramas fasoriales que se tienen respecto a esta máquina, ¿ya? Que es como una pregunta típica del profe, preguntarles tanto de los diagramas fasoriales de tanto motor y generador, y de las condiciones si está en subexcitado o sobreexcitado. Bien. Entonces lo primero, el circuito equivalente en modo generador, que en modo generador y motor, la principal diferencia es el sentido de la corriente, ¿ya? Que cuando está en modo generador, la corriente tiene esta dirección y en modo motor tiene esta dirección, ¿ya? Y también el circuito de campo nos va a corresponder al rotor y el circuito de armadura al estator, ¿ya? El circuito de armadura es la parte trifásica por fase, ¿ya? Porque está con alimentación AC, y esta es la parte del circuito campo que está con alimentación DC, ¿ya? Bien, entonces primero, este sería como su LKB resultante para el modo generador, y luego nosotros con este mismo LKB, que generalmente se les pide que utilicen como referencia el BS o el US, cualquier notación que les pongan, usando este como referencia, que saquen el diagrama fasorial para encontrar el inducido. Bien. Entonces, primero, les pueden pedir para estos tres casos, ¿ya? Para estos tres casos, bueno, tanto en modo generador y motor, ¿ya? Primero, para el modo generador, si nosotros vemos acá el diagrama fasorial, nosotros ocupamos el BS como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a tener la magnitud BS con un ángulo 0, ¿ya? Entonces, como nos dicen que el factor de potencia unitario, el ángulo entre el BS y el IS va a ser 0, ¿ya? Entonces por eso es que estos tienen la misma dirección, ¿bien? Y como estos tienen la misma dirección, acá lo que nosotros vamos haciendo es ir juntando vectores, ¿ya? Estos vectores que son caídas de tensión para poder representar este LKB de forma fasorial mediante vectores, ¿ya? Entonces acá el IS por RS tiene la misma dirección que el IS por el factor de potencia que es 1, y tiene esta magnitud por la magnitud de la resistencia, ¿ya? Luego el IS por JXS lo dibujamos al final de la flecha del RS por IS, ¿ya? ¿Y por qué tiene este así como desplazamiento vertical? Porque si ustedes se acuerdan, el J, lo que a nosotros nos afecta es un desfase de 90 grados, ¿ya? Y acá, vectorialmente, cuando nosotros tenemos una reactancia y queremos representar esa caída de tensión vectorialmente, el J nos genera hace un desfase de 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? Que el sentido antihorario es contra las manecillas del reloj, ¿ya? Bien. Y luego de eso, cuando ustedes encuentran todos sus diagramas, o sea, todos sus vectores, tanto el IS, el BS, el IS por RS y del de la reactancia síncrona, ustedes siempre unen el punto inicial de referencia con el punto final, que va a ser el XS, ¿ya? Y ahí ustedes trazan un vector, que ese vector va a ser el inducido, ¿ya? Y eso sería para el caso de factor de potencia unitario en modo general, ¿bien? Luego, el factor de potencia en retraso, ¿ya? En inductivo, para este caso, bueno, el inducido obviamente es más grande que el de la tensión de estator, bueno, y acá también. Y cuando se dice que es tan inductivo, tiene el nombre de sobreexcitado,
¿ya? Y bueno, acá, ¿cómo se dibujó esto? Primero tomamos el VS como referencia, con ángulo 0. Luego, la dirección de la corriente en atraso respecto del VS. Y acá nos genera el ángulo del factor de potencia para sinusoidales puras o factor de desplazamiento para sinusoidales que no son puras, ¿ya? Luego, el RS por IS va a tener la misma dirección de la corriente, pero con la magnitud del RS, ¿ya? Y luego al final de esta flechita, ustedes trazan la reactancia síncrona. Y acá tienen que acordarse que el J nos genera un ángulo de 90 acá. Y trazamos la flechita en esta dirección. Y luego unimos el inicial con el final para trazar el inducido, ¿ya? Y este sería nuestro ángulo de carga de la máquina síncrona, ¿bien? Que es el delta que le dicen. Y luego, para el caso de factor de potencia en adelanto, donde la corriente se adelanta respecto de la tensión de estator, el inducido va a ser menor que el voltaje de estator y para este caso se llama subexcitado, ¿ya? Nosotros trazamos el VS, que es la referencia. El RS por IS tiene la dirección de la corriente de estator. Y luego al final de este hacemos el ángulo de 90 grados para trazar la reactancia síncrona, ¿ya? Y juntamos el inicial con el final para el inducido, ¿ya? En este caso el ángulo de carga va a ser todo esto. Y acá simplemente el ángulo de factor de potencia para sinusoidales puras va a ser este, ¿ya? Bien, esos serían los 3 diagramas fasoriales para el modo generador, ¿ya? Y luego, para el modo motor, ¿qué es lo que tenemos? Para el modo motor, acá la corriente cambia de sentido y nos cambia el LKB. El LKB generalmente dejamos así despejado el inducido, ¿ya? Y nos queda de esta forma. Luego, para el factor de potencia unitario, acá el IS por JXS, la reactancia síncrona, nos queda en la dirección opuesta. Porque antes teníamos esto, pero este que estaba acá era IS por JXS. Pero el IS en dirección positiva es así, pero el menos IS nos quedaría en la dirección opuesta, ¿ya? Y por eso es que nos queda de esta forma. Bien. Luego, para el factor de potencia inductivo, trazamos el VS, ¿ya? El VS, la corriente tiene esta dirección porque es inductiva. Tenemos el FP, ¿ya? Luego, al final del VS ponemos nuestro RS por IS, pero si ustedes se acuerdan, en el caso de modo generador, tenía esta dirección, ¿ya? Pero es porque era IS por RS. Ahora tenemos menos IS por RS. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en esta dirección es positiva la corriente y en la dirección opuesta es negativa. Entonces nos queda de esta forma. Y luego, en la dirección izquierda, ponemos 90 grados y nos queda de esta forma la reactancia síncrona, ¿ya? Y luego ustedes con el punto inicial y el final, que es el XS, trazan el inducido, ¿ya? Y nos quedaría de esta forma. Para el caso inductivo sobreexcitado, modo motor. Finalmente, para el caso capacitivo, que aquí es donde la corriente se adelanta respecto a la tensión de estator, ¿bien? Al final del VS, si ustedes se acuerdan, el RS por IS tenía esta dirección en positivo y en negativo va a tener la dirección opuesta, ¿ya? Y nos queda de esta forma. Y luego en la dirección de izquierda ponemos 90 grados y trazamos la reactancia síncrona, ¿ya? Y después juntamos el punto inicial con el final y nos queda así el inducido. Para el caso capacitivo, modo motor, subexcitado, ¿ya? Y estos tienen que ser los 6 diagramas que ustedes deberían ir manejando para previo al certamen 2. Bien. Luego de eso, otra pregunta típica también es las condiciones que tiene que cumplir un generador en este caso para tener una correcta conexión y sincronización con la red eléctrica, ¿ya?
tiene 4 puntos simplemente, ¿ya? Lo primero, igualdad de secuencia de fases. La igualdad de secuencia nos dice que primero tiene que ser secuencia positiva, ABC, ¿bien? Que lo único que nos dice es que tanto la máquina como la red estén en la misma secuencia, así es como para que ambos sistemas giren en la misma dirección, para que no haya un cortocircuito nomás, ¿bien? Luego, igualdad de tensión RMS. Bueno, esto lo único que es como más por seguridad para evitar así como un flujo violento, así como de potencia reactiva y evitar como altas corrientes así con estas diferencias de potenciales que pueda tener la máquina y la red. Bien. Bueno, en el punto de conexión donde se vaya a conectar la máquina. ¿Ya? Luego la igualdad de frecuencia. Esto igual es algo básico de esta máquina porque, como ustedes saben, esta máquina depende harto de la frecuencia, porque la velocidad síncrona en su ocasión depende de la frecuencia. Ya, entonces si nosotros tenemos una máquina que opera a 50 Hz y la red está a 60, ahí la máquina ya no va a estar en sincronismo. ¿Ya? Y ahí entonces ya ahí tendrían un problema y no podrían conectar la máquina a la red. ¿Ya? Y finalmente, igualdad de fase. ¿Ya? Que esto de la igualdad de fase es para evitar así como un choque peligroso del eje de la máquina nomás. ¿Ya? Para que las ondas de tensión no tengan un desfase. Es como para eso nomás. Bien. Pero eso. Y luego les traigo un problema, así un problema básico, para que vayan entendiendo ya un poquito la máquina. Que generalmente los problemas se ven como modo generador. ¿Ya? Entonces nos dan un generador síncrono trifásico que presenta una potencia aparente de 9 kVA, voltaje estator trifásico. Entonces estos 208, como es conexión delta, hay que dividirlos por raíz de 3. La frecuencia a la cual opera la máquina, la velocidad síncrona, que son 1200 RPM. Ahí ustedes pueden sacar así al ojo la cantidad de polos que tiene la máquina. La reactancia, o sea, la resistencia de armadura, reactancia síncrona, resistencia de campo, corriente de campo, factor de potencia en atraso, que es inductivo, y las pérdidas rotacionales, que son las pérdidas por roce y ventilación. Bien. Entonces, lo primero, nos pide la regulación de voltaje. Que la regulación de voltaje es es el inducido respecto de la tensión de estator. Bien. Entonces, acá lo primero, ustedes tienen que dibujar su circuito en modo generador, porque como el problema le dice, un generador síncrono trifásico. Bien. Entonces, como tenemos todos los datos del circuito, nos falta entonces calcular la corriente estator y el inducido. ¿Ya? Para este caso, como a ustedes le dan la potencia aparente y la tensión de estator, nosotros podemos sacar la corriente de estator por fase, ¿ya? Con la potencia aparente. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces nosotros sabemos que el S nominal presenta esta fórmula, ¿ya? Pero esto sería para calcular la magnitud nomás de la corriente de estator. ¿Bien? Entonces si nosotros reemplazamos los datos, ¿ya? Aquí está el raíz de 3. Bueno, este raíz de 3 no es porque sea conexión estrella, ¿ya? Es porque la fórmula es así tanto para conexión estrella y delta, ¿ya? Aquí me confundí un poquito. Bueno, nos da este resultado la corriente, pero luego, para el ángulo aquí ustedes tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque el ángulo, como la máquina es inductiva, o sea, tiene un factor de potencia a la salida inductivo, el ángulo que les dé con el arco seno tienen que dejarlo negativo, ¿ya? Y entonces esta sería la corriente estator, ¿bien? Por fase. Bueno, esto por fase, bueno, en conexión estrella y en conexión estrella la corriente de línea y de fase son iguales, ¿ya? Así que da un poco lo mismo eso. Bueno, luego el LKB de la máquina, en modo generador, porque estamos buscando el inducido, nos queda de esta forma, ¿ya? Entonces luego si reemplazamos los datos, que aquí con el BS es aquí donde tienen que tener cuidado,
¿ya? Porque esos 208 son trifásicos y tienen que pasarlo a fase. Bien. Entonces, reemplazando los datos, nos da que el inducido por fase son 222,529 con un ángulo de 25 grados. Bien. Y el estator por fase son 120 aproximadamente. ¿Ya? Entonces luego, si hacemos la regulación de voltaje, nos queda de esta forma. ¿Ya? Nos da una regulación de voltaje del 85%. ¿Ya? Bien. Luego de eso, nos piden la eficiencia del generador. ¿Ya? Bueno, para la eficiencia del generador, primero nosotros sacamos la potencia de salida de este, que la potencia de salida de este va a ser el factor de potencia por el FP. Bien, que estos son datos que ya le entregan. Los 9000 por 0,8 nos da 7200, 7,2 kilowatts. Bien. Luego, el diagrama de potencia de esta máquina, así el general, la potencia de entrada de esta va a ser la potencia de salida más la potencia del circuito de campo, que el circuito de campo contiene una resistencia de campo, la potencia del circuito de armadura y las pérdidas de roce más ventilación. ¿Bien? Entonces acá en el circuito de campo es solo una resistencia porque bueno, tenemos alimentación DC y el I cuadrado R nos queda de esta forma. Luego, para el circuito de armadura, como es trifásico, lo multiplicamos por 3. Bien, por el IS cuadrado que calculamos, que esta es la magnitud nomás, nos da 561. Bien. Luego sumamos todas las potencias y la potencia de entrada nos da 8374,17 watts. Bien. Luego la fórmula de eficiencia de toda la vida, potencia salida sobre entrada, nos da una eficiencia del 86%. Bien. Bueno, luego el torque aplicado por el impulsor primario, que sería como el torque de entrada que se le aplica al generador, ¿ya? Porque la unidad motriz sería como que si tuviese una máquina acoplada y nos están preguntando por el torque que se le aplica al generador para poder impulsarlo, ¿ya? Y esto sería como con las variables de entrada y con la velocidad síncrona en radianes por segundo, ¿bien? Y luego acá volvemos a lo que le explicaba al inicio, que dibujar el diagrama factorial de la máquina, y acá es lo que les decía, que consideren el voltaje en terminales, el voltaje estator como referencia, ¿ya? Entonces, como tenemos la máquina en modo generador, con un factor de 0,8 inductivo, que es sobreexcitado, el diagrama este ya lo habíamos visto, ¿ya? Y nos quedaría de esta forma. Bien. Entonces eso sería por la ayudantía de hoy. Les voy a estar subiendo más videos en la semana. Bien. Hasta luego.